pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba pensándome muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza, mi buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Y usted allí esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna coma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Escudero analfabeto que no sabe nada de esto. Como buen plebeyo sabrá que no hay remedio. En esta globalización todos los globos se revientan. Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica presos, los marginados. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Una canción de León Gieco, el señor Durito y yo, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Qué buenos que están por aquí, qué bueno verlos. Es un gusto otra vez recibirlos por aquí. Qué padre, qué padre. Bueno, aquí ya tenemos a Aster Chávez, que le damos la bienvenida. ¿Quién más? Lulú Reyes, amiga, ¿cómo estás? A Nati, mis sobrinos. A Julio, mi amigo Julio, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno. A Grace, saludos, muchos saludos, Grace. Qué bueno tenerlos por aquí otra vez. Sí, ya estamos aquí, como lo habrán visto en mi caricatura que hice, de Nobunan Obsolete.
diciendo que ya están hartos, están chocados de mis cosas. Leti, hola, ¿cómo estás? Muchos saludos, Leti, qué bueno verte. Bueno, esta canción con la que inicié es El Señor Durito y Yo, de León Gieco. Es un cantante latinoamericano de Argentina, muy muy bueno. Saludos a todos, qué bueno que están por aquí. Bueno, pues en esta plática hay algo muy muy especial que quiero platicar con ustedes. Mucho tiene que ver en referencia a lo que es cómo antes veíamos las cosas, cómo estábamos acostumbrados a ciertas cosas de entretenimiento propiamente, que va muy ligado con la cuestión de la educación y de lo que está pasando ahora. ¿Sí? Están utilizando ahorita la cuestión de la televisión como instrumento, como una herramienta para tratar de solventar ciertos aspectos con la educación, cosa que está muy bien, aunque sí es un poco apresurado y lleva un conjunto de problemas que la sociedad en sí tiene que abordar, ¿sí? Porque no se le puede dejar a las personas que han estado o han tomado una carrera de educación para impartirla a los educandos, y otra es dejar a los padres pues ahora sí que rifándosela, ¿no? Ahí vigilando a los niños a que tomen sus clases, aunque he visto que muchos niños son muy educaditos en relación a que se disciplinan a querer ya entrar a una cuestión educativa, ¿sí? Esa es una cuestión, o sea, los medios, cómo los ocupamos para poder tener muchos aspectos en nuestra vida. Principalmente, yo creo que en su mayoría los ocupamos para entretenimiento, ¿sí? La televisión, el radio, el cine, el teatro, la música, los conciertos, todas esas cosas que nos han acompañado durante lo que es, desde que somos humanidad. Porque desde que somos humanidad, la gente se entretiene. Y eso es un aspecto muy humano. Está bien, ¿sí? Pero también nos da un factor de educación muy grande, ¿sí? Antes, cuando la gente, ¿cómo se entretenía? Por eso empecé con esta forma de entretenimiento, de la música, de los instrumentos, ¿sí? A la gente le gustaban mucho los instrumentos, entonces iba a una plaza y le gustaba entretenerse escuchando a la gente tocar, ¿sí? A la gente contar historias, lo que son los trovadores, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, y los trovadores que escogían cuestiones de la vida cotidiana, de la historia, de leyendas, de cuestiones amorosas, todas esas cosas los trovadores lo tomaban y lo ofrecían a la gente. ¿Para qué? Para ganarse un sustento, unos pesos, ¿sí? Y eso empezó a permear en la cuestión de la cultura que nos envuelve, y que cada cultura empezó a desarrollar cierto tipo de aspectos para entretenerse y aculturarse en relación a lo que son la música, la danza, la pintura y todo eso. O sea, medios culturales que le ayudaran a interpretarse a ellos mismos en su papel en el mundo, ¿sí? Y ese era el factor de entretenimiento antes, ¿sí? La música y los medios artísticos como un conjunto de cosas que, aparte de sacar a las personas de su entorno laboral, porque después del día de la faena, pues había que entretenerse en algo, ¿no? Y había cantantes que específicamente iban a esos lugares pues para entretener a la gente y que la gente se distrajera un poco de la friega de la faena, ¿no? De la friega del día. Y es lo que exactamente hacemos ahora.
Después, cuando ya nos volvimos más sofisticados, las personas que tenían acceso a contratar artistas a nivel musical o a nivel artístico de cualquier rubro o cualquier aspecto, pues eran las personas que podían pagar esas cosas y poder tener a las personas ahí tocándoles algo, ¿no? O sea, era una forma en que las personas que tenían dinero podían disfrutar de eso en lo muy privado, ¿sí? Pero también había las fiestas que se hacían en los pueblos, en las ciudades, donde se reunían la gente a escuchar todo tipo de canciones y de narraciones y de historias que se podían contar con o sin instrumento. Pero principalmente a la música, a la gente le gustaba la música y le gustaba bailar, le gustaba participar, le gustaba principalmente la cuestión de los carnavales o las festividades, ¿sí? En Europa tenían una forma de interpretación a nivel de sus tradiciones. Aquí en América, en todo el continente, también había una forma de integrarlos más a la mística, ¿sí? Más místico. La cuestión de la reunión y de la danza y de la música se hacía mucho a nivel de rituales, muy ritual, ¿sí? Es probable que también había cosas de entretenimiento, ¿no? Entonces eso era un factor bonito, ¿no? Que la gente se reuniera en ese espacio de disfrute. Después vamos a brincarnos varios periodos rápidos, que lo que es después de que la gente ya empezaba a tener posibilidades de tocar, entonces ya entraba el factor de que las personas a nivel sociopolítico empezaron a cambiar. Entonces la música ya empezó a ser del pueblo, ¿sí? El pueblo empezaba a crear su propia música a razón de sus cuestiones políticas, de sus ideologías políticas que empezaron a nacer, y se formaron cosas nacionalistas que inspiraban a la gente a dar sustento a esa ideología nacional. ¿Sí? Mucho se ve en muchas culturas, y ese también es muy poderoso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la cultura y todos los medios artísticos cambian los procesos en que la gente va a vincularse con el mundo, y el mundo también son las gentes con las que se vinculan, ¿sí? Eso es muy importante para todos. Le damos la bienvenida a Mari Nieto. Hola, la saludamos. Qué bueno que estás aquí, Mari. Qué bueno verte, ¿sí? Entonces, para eso sirven los procesos culturales, ¿sí? El problema con la cuestión de los medios artísticos cuando caen en procesos económicos pesados es que la gente que va a ocupar esos medios culturales va a guiar la forma en que la gente va a consumir. Ya no es una cuestión más interna, ¿sí? Es lo que siento yo. Ya no es una cuestión más interna, sino es una cuestión más a nivel de sacar economía a un rango hasta cierto punto bestial, ¿sí? Porque puede uno compartir lo que uno tiene, ¿sí? Como artista, como creador, como músico, como pintor, como lo que sea. Pero hay ese hilito, ¿sí? Ese hilo de soy muy bueno en lo que hago, a la gente le gusta, pero de repente pues tengo que sobrevivir, ¿no? Y muchos artistas se han creado a razón de eso, les gusta mucho lo que hacen, ¿no? Pero ya no es una participación ahora sí que de gusto, sino es de una cuestión de compromiso de que tengo que sacar cierto producto porque ya soy un producto. Entonces,
es delicado verlo de esa manera porque de repente hay mucha gente que hace mucho producto, mucho producto, y cuánto de todo ese producto vale la pena, ¿sí? Cuánto de ese producto va a gustar a la gente. Y se genera una cuestión medio rara, ¿ok? Bueno, eso es en cuestión de lo que hace el artista para llegar a la gente. Después, con el paso del tiempo, uno de los medios que abarcó mucha fuerza fue la radio, ¿sí? Y la radio entró en un momento en que la gente pues ya tenía una sociedad más estable, entre comillas, en la cual el radio lo podía escuchar la gente en donde fuera, ¿sí? Había personas, otra vez volvemos a la capacidad económica que tuviera para poder tener un radio en su casa, ¿sí? Y había gente que en otros lugares podía escuchar lo que le ponían, a lo mejor pagando unos centavos, y escuchar algún programa que tuviera ahí un tendero en algún lugar, o en un restaurante, o en una cantina, o en un lugar donde estuviera ese medio para entretenimiento, ¿sale? Esos medios de escuchar, pues ahora sí que lo podía tener también uno en cualquier momento, ¿sí? Ya quitamos la cuestión de ir al lugar donde se podía escuchar a algún músico, a la banda, estar tocando para la gente, ¿no? A lo mejor si era a nivel de pueblo, pues la gente se acercaba, y si estaba muy limitado, pues lo escuchabas desde afuera. Ahora ya la gente tenía la capacidad de poder, con un aparato, escuchar la música y todo el entretenimiento que podía tener. O sea, cada uno de los medios ha estado cambiando y variando, ¿sale? En la charla de la semana pasada, pues les compartí un poco de literatura, ¿sí? Ustedes me estuvieron conmigo y estuvieron disfrutando un poco de literatura. Eso es otro medio, ¿sí? Y veamos todos los medios que hay, ¿sí? Aparte de entretenimiento, es un eslabón de comunicación y contacto con el gusto que tenemos cada uno por algo, ¿sí? No a todos nos gustan cierto tipo de estilos musicales, o de dibujo, o de literatura, ¿sí? Cada uno, dependiendo nuestra forma de pensar, tiene esos gustos, ¿sale? Bueno, seguimos con los procesos a nivel tecnológico de cómo llegaron las cosas a nosotros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el radio. ¿Se imaginan a las personas que vivieron esos procesos? ¿Se imaginan a las personas que tuvieron acceso a estar escuchando radio y en ese instante, en ese preciso momento? Ha de haber sido algo fascinante, ¿sí? Como cuando ahora a nosotros nos tocó la cuestión del internet. Aquí, ¿qué dice Mari? A ver, vamos a ver qué dice Mari. Dice, emoción y pensamiento individual. Así es. O sea, todas esas cosas generamos, ¿sí? Cada uno tiene una emoción y un pensamiento que aportarle al otro, ¿sí? Y estos medios nos sirven para comunicarnos, ¿sale? Bueno, también en los periodos que empezó la radio, empezó la pauta del cine, y era otro proceso de comunicación y de entretenimiento, ¿sí? No todos, como ahora también, ahora hay más, ¿eh? Hay más gente que tiene más posibilidades a mostrar ciertas cosas que le nacen de ella, ¿sí? Como dice Mari. Pero en ese entonces, pues la gente no tenía una gran posibilidad y ni le interesaba, yo creo, estaba muy centrada en trabajar y en salir adelante por ese medio para mostrarle a la gente algo, ¿sí?
el cine es otro factor que entró en juego. Entonces, había que ir al cine, ¿sí? Había que esperarse un montón de tiempo para que los creadores de ese entonces tuvieran alguna producción y la mostraran a la gente, ¿sí? El teatro, las carpas, ¿sí? Todas esas cosas a la gente le fascinan y le gustaban. Las condiciones para los artistas en ese momento, yo me las imagino que eran un poco precarias, ¿sí? Porque inclusive a las personas que no les gustaban, imagínense, lo han visto en las películas y todo eso, las personas que no agradaban o no les gustaba su actuación, su música, les arrojaban frutas, tomates y lo que fuera, ¿no? Esa era una expresión del público hacia algo que no le gustaba de ese momento. Entonces, son condiciones que tiene uno que ver, ¿no? Es impresionante cómo el ser humano ha hecho tantas cosas tan magníficas para compartir con la gente, ¿sí? También es impresionante cómo ha hecho tanto y tanto para destruir y controlar a los demás. Eso es algo que entristece porque hay un factor que dices, ¿dónde está la razón el por qué atacar a la gente y no entretenerla mejor? ¿Sí? Entretener es mucho mejor, porque aparte la gente está ahí presenciando algo. Los medios también nos sirven para aprender cosas. Nos comunican cosas que tenga la otra persona que decir. Y muchos creadores nos tienen que decir algo entre líneas. Eso es lo que nosotros tenemos que captar. Estoy siendo muy sutil en ese aspecto porque tanto en los medios antiguos de entretenimiento y de comunicación y de creación, como en los medios de hoy, se pretende decir algo a la gente. Se pretende familiarizar a la gente con esas formas de pensamiento y hermanarlas. Hay diversas formas de pensamiento. ¿Sí? Y la gente, pues ahora sí que tienes la decisión, ¿sí? de ir hacia donde le guste estar, ¿sale? Eso es lo mágico de todo esto que se ofrece, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con la cuestión del ataque a la gente, pero hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Es mejor entretener, decir algo y que la gente se dé su propia idea de eso que está recibiendo, ¿sale? Bueno, después de que el cine y la radio tomaron el papel para la cuestión de llegar a la gente, entró la televisión, ¿sí? Al igual que ahorita, muchos chavos, en esa época, por ejemplo, cuando entró la televisión fue una sorpresa para todos, ¿no? El ver algo ahí en la pantalla y no saber qué estaba pasando. Yo en la infancia lo tuve. Quizás es una cuestión de tanto del radio como de la televisión. Es algo chistoso porque uno pensaba, yo de pequeño pensaba que las personas que se veían en la televisión estaban ahí adentro. Entonces pues uno se asoma después cuando abres y dices, pues, ¿cómo es esto? Y empieza la curiosidad de saber cómo funciona todo eso, ¿no? Entra esa curiosidad. Pero la televisión fue un factor que llamó muchísimo la atención para muchas cosas y participó en nuestra vida durante mucho tiempo, ¿sí? Para comunicar. Todavía está, ¿sí? Todavía está en nuestras vidas la televisión, aunque a alguna gente ni siquiera la televisión le llega a sus lugares, y eso es grave,
Eso es muy grave porque entonces nadie puede decir que todos tienen la capacidad del 100% de ese abarcamiento para generar educación o entretenimiento. ¿Sí? A mucha gente le falta esos medios y ahora sí que esa es responsabilidad de quien se ponga el saco. ¿Sale? Bueno, la televisión, así como ahora los chavos nacen en el medio electrónico de la internet, la época en que me tocó vivir de mi niñez, pues ya la televisión era algo común, la televisión y la radio ya más sofisticadas. Para mi época de niño, pues era algo muy, muy normal, era como aprender a caminar, como comer, es algo que ya está ahí. ¿Sí? Que es ahora lo que les está tocando a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están en esa cuestión, ya tienen la tecnología en las manos. ¿Sí? En mi época, en la época de mi niñez, pues esos medios estaban abarcando un amplio panorama de mucho entretenimiento. ¿Sí? Hacia atrás, igual, o sea, cuando los comienzos de la televisión, ya a nivel de que había programas, era una cuestión muy entretenida. ¿Sí? Vamos hacia atrás y vemos cómo lo de los teatros, ir al teatro, ir a la ópera, ir a oír conciertos, entretenernos en un baile ahí en el centro del poblado. O sea, había que ir, había que desplazarse. ¿Sí? Ese es otro factor, ¿sí? Que nos ha hecho hasta cierto punto muy apegados a nuestro lugar de estar, ¿sí? A nuestra casa, a nuestros hogares. Ahí tenemos que estar, ya tenemos todo el entretenimiento ahí adentro, ¿para qué sales? ¿Sí? Pero era muy, muy bonito la cuestión de ir a todos esos lugares, porque aparte ibas y hacías ejercicio, te movías, ¿no? Entonces, ese es un factor que también hay que sopesar, ¿sale? Bueno, la televisión, la radio, ¿sí? El cine, en la época de mi infancia, pues estaban ya totalmente integrados, ¿sí? Al cine había que ir, el radio y la televisión la teníamos en casa, ¿sí? Ahora, entra un paradigma muy, muy impresionante. El Internet. El Internet es una cosa que se me hace por el cambio que yo he estado viviendo de estos tiempos, una cosa impresionante. ¿Sí? Y un medio tecnológico que se puede ocupar de una forma adecuada. ¿Sí? Decía en su época, cuando antes de que hubiera internet, Andy Warhol, un artista neoyorquino, decía que en el futuro las personas iban a tener sus 5 minutos de fama, ¿no? Ahora ya todos la tenemos, ahora ya se dio lo que él dijo, ¿sí? Ya todos nos damos a conocer por estos medios y ahora sí, ¿qué ofrecemos? ¿Sí? Depende de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer a los demás por medio del Internet? Que se integra. ¿Sí? Esta cuestión del Internet partió por medios educativos. La comunicación primero a nivel gubernamental del ejército, pues con la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver para un intercambio rápido de información. Las guerras y las cuestiones militares siempre conllevan un avance hasta cierto punto, entre comillas, bueno, que no lo creo, debería de ser de otra forma,
pero así es. O sea, muchas tecnologías primero se prueban a nivel militar y después se pasan a las personas del pueblo, ¿no? de la gente en general. Y ahí empezó, en realidad los que toman toda esa cuestión son los científicos. Científicos que a lo mejor no eran militares, pero que por su país se vieron en la necesidad o en el forzamiento de crear toda esta tecnología para la comunicación, ¿sale? Igual que las otras tecnologías. Cada persona ha vivido su propia época y hasta cierto punto genera añoranza para esa época, ¿sí? Porque todo el mundo dice, los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Pero ese tiempo pasado de repente se vuelve un lastre y una carga cuando no te permite cambiar paradigmas de aprendizaje. Y esos paradigmas de aprendizaje es muy, muy interesante saltarlos, ¿sí? No tanto para, a lo mejor aprendes algo y no te quieres comunicar con la gente, no te interesa comunicarte con la gente, pero el hecho de aprenderlo y de comprender, saber cómo funciona, eso te abre el panorama amplio para hacer otras cosas. A lo mejor no quieres comunicarte, pero a lo mejor quieres aprender más. Y eso está padre, ¿sí? En fin, el Internet, cuando nace entre lo que es lo militar y aparte lo educativo. Las universidades también se tenían que comunicar y pasar información en una forma local, ¿sí? Esa forma local permitía que la gente se intercambiaba información, prácticamente información. ¿De cuál? De todo tipo, ¿sí? Y más científica. Si era una cuestión de intercambio científico, era perfecto, ¿sí? Para poder avanzar en todas esas cuestiones de mejorar, en este caso, su gobierno, su nación, ¿sí? Bueno, en fin, se supone que la educación está muy... abraza mucho los términos humanos, humanitarios, ¿sí? Para que la gente a nivel mundial, porque ya no es una comunicación local, ya es una comunicación mundial, podamos estar informados de lo que pasa en general y más con los conocimientos. Si alguien hace un descubrimiento, ¿sí? Pues ese descubrimiento lo puede ver otra persona y a ese descubrimiento le puede esa persona dar más amplia forma en su forma de pensamiento, ¿sí? Entonces el Internet, aparte de entretenernos, ¿sí? Que es lo que al principio les estuve comentando, para lo que más se ocupa, para el entretenimiento. Es muy global. Y de repente me van a decir algunos que las cuestiones educativas pues también son importantes. Pero díganme ustedes realmente, ¿quién se educa? ¿Quién se educa a nivel con esta herramienta tan poderosa que tenemos que es el Internet? ¿Sí? Seamos honestos y evaluémonos a nosotros mismos cómo nos educamos. Desde hace mucho el intercambio de conocimientos, por ejemplo, se lleva con las cuestiones de los videos. Antes era cuestión de leer una página, de leer un manual y pues generar ejercicio de lectura para poder aprender una cuestión. Ahorita ya tenemos la onda de los canales de YouTube, estos Facebook Live que también nos enseñan a intercambiar ideas y son padres, ¿sí? Le damos una bienvenida a César. Hola César, muchos abrazos César, ¿sale? Y un gran artista, César. Bueno, ahora, la cuestión de cómo nos educamos está a la mano. Yo voy a insistir mucho en eso,
¿sí? En cómo los procesos de educarnos a nosotros mismos y de generar una motivación para entrar en esos medios, pueden ayudarnos mucho, nos pueden ayudar mucho. Y eso es muy, muy interesante, ¿vale? En Internet ya están todos los medios. Todos. Ya tenemos todos los medios en Internet. ¿Sale? No todos tienen acceso a él. ¿Sí? Eso es lo problemático. Hay muchas personas a nivel social que están empleando programas para lograr que la gente pueda tener esa comunicación, esa herramienta y tener acceso al contacto social. ¿Sí? Yo creo que Internet debe ser un medio donde las libertades sí se logren. ¿Sí? En muchos países, en algunos, como en China, está muy controlado. Tienen muy controlado su sistema de comunicación, que decir en Corea del Norte. ¿Sí? Y no traigo nada contra ellos. Simplemente, por cuestiones de conocimiento, se sabe que ciertos países tienen más restringida su comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su sociedad se basa en una cuestión cerrada para poder avanzar. Así lo ven ellos, ¿sí? Muy respetable, ¿sí? Pero esa es la forma en que se mueve ciertos países a nivel global. La forma en que cambian las tecnologías nos sirven hasta cierto punto en algunos lugares. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer con ese material que tenemos a la mano? ¿Sí? Ustedes pregúntenselo. ¿Sí? Pregúntense qué es lo que yo puedo ofrecer aparte de entretener y de dar risa a la gente o asustar. ¿Sí? ¿Cómo podemos educar a la gente y que se genere un entorno individual de educación? Porque ahora ya estamos entrando en esa cuestión. ¿Sí? La educación por estos medios puede ser muy fría. En realidad, si lo vemos de esa manera, no tenemos un contacto real con la gente. ¿Sí? Pero mucha gente, por ese medio, se siente más segura. ¿Por qué? Porque ya no hay un contacto el cual vaya a ser peligroso para la gente. ¿Sí? Pero también se genera esa contradicción de que el agrupamiento social pues hace falta, ¿no? Y es muy divertido también el agrupamiento social y ver mucha gente. ¿Sí? Le damos un saludo a Angie Casal, que ya está por aquí. La saludamos. Hola, Angie. ¿Sale? Entonces, debemos equilibrar. Yo siento que debemos equilibrar esas cuestiones. ¿Sí? Y aprender un poco a usar los medios que tenemos a la mano. En el caso de YouTube, hay muchísimas formas de aprender y de entretenernos. ¿Sí? Pero con esto que ha estado pasando, pues ahorita estamos encerrados. ¿Sí? Y no podemos ir a un lugar donde la gente se reúne a entretenerse. Tenemos que generar otras formas para llegar a comunicarnos con la gente. Es padre, es muy interesante. ¿Sí? Entonces, yo les invito en esta ocasión a que ocupemos los medios para generar una disciplina y poder abarcar muchas posibilidades de aprendizaje. Yo creo que el vivir, el mayor regalo del vivir es ese precisamente, el aprendizaje. Aprendemos desde que nacemos, empezamos a aprender, a educarnos, nos educan,
a razón de las posibilidades de la gente con la que estamos en esa familia, ¿sí? Y se agradece. Después nos educamos en la escuela. Ahorita los niños tienen un trompo a la uña, pero muy fuerte, así como los papás. Entrar en un paradigma de educación disciplinada para aprender desde su casa, ¿sí? Sí ha de ser pesado, es pesado. Yo me he educado desde hace un buen rato en la cuestión autodidacta. Y para mí es entretenido, ¿sí? Porque voy midiendo los procesos, el proceso que tengo de aprendizaje. Ah, una cosa muy importante, tenemos que saber también filtrar esos procesos de aprendizaje de los medios. ¿Qué es lo que llega a nosotros? ¿Qué es lo que estamos consumiendo para aprender? ¿Sí? Y es un factor muy importante porque no sabemos quién nos dice la verdad o quién nos dice la falsedad. Y es muy fácil, hasta cierto punto es muy fácil. Ustedes buscan una cuestión de cómo aprender, por ejemplo, matemáticas, ¿sí? Que es cañón, ¿sí? Las matemáticas a mucha gente no le gustan, a muchos sí, ¿sí? Pero las matemáticas, si las aprendemos de una persona, esa persona nos va a decir cómo hacer ciertas fórmulas matemáticas y cómo entrar en la cuestión matemática para aprenderla. Ah, ok. Antes teníamos unos libros que nos decían cómo hacer las cosas y un maestro que nos guiaba para estar aprendiendo de ese libro, ¿sí? Ahora podemos ver lo que nos está enseñando una persona y de un método y de repente tener a otra persona que también nos enseña a lo mejor otro método. La finalidad para mí es lo que importa. No importa cómo desarrolles tu forma de hacer las cosas, si al final tu proceso da lo mismo que otro, ¿sí? En la ciencia, pues son muy exactas a nivel matemático y solo hay una manera de llegar, quizás, o hay varios medios. Hay muchas formas de aprender en lo que son los canales de los videos de todo tipo para alguien que nos va a enseñar, ¿sí? Aquí hay otro factor muy importante que acabo de mencionar mientras le doy saludos a Toño. Toño, ¿cómo estás, hermano? Muchos saludos, un abrazote. Qué bueno verte por aquí. Bueno, hace mucho lo mencioné. Todos los contenidos que se ven en internet lo hacen las personas, ¿sí? Entonces, debemos ver estos procesos tecnológicos como un desarrollo de personas. No es magia. Las cosas no se dan así y ya hay un video mágico. No. Las personas somos los creadores de contenidos, ¿sí? Hasta que no llegue un proceso de inteligencia artificial, ¿sí? Que ya están desarrollándose y ya hay algunos experimentos y cosas así, pues somos las personas las que aportamos ese contenido a los demás. Entonces, valoremos mucho lo que hacen las personas al mostrarnos. A lo mejor muchas veces, por eso hay una gran cantidad de personas que nos enseñan ciertas cosas. Las personas que hacemos los contenidos tenemos que generar un interés en los que nos miran, en los que nos ven, en los que amablemente están con nosotros. Y eso no tanto es una cuestión de que uno, en lo personal no me quiero hacer famoso, pero quiero estar compartiendo cosas con ustedes, cosas que he vivido, ¿sí? Y cosas que me interesan. Entonces hay varias gentes que también tienen sus formas de expresión, cosas que les llaman la atención y que quieren mostrar y compartir con nosotros. A esos a los que vamos a buscar.
hay una infinidad tanto forma de entretenimiento como de aprendizaje. Entonces, no solo se queden con la cuestión de una sola cosa. Para eso está esa amplitud. En los países que tenemos la fortuna de no tener tan limitado ese contenido y que podemos ocuparlo para construir algo mejor, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hablar de Linux. Linux es un software que se instala en las computadoras. Un sistema operativo que puede hacer funcionar nuestros aparatos. Ustedes lo tienen en la mano si tienen un Android, eso es Linux, ¿sí? Un sistema libre que permite hacer comunicación y contacto con la gente. El desarrollo del sistema Linux se basó en otro sistema que se llama Unix, pero hablando específicamente de Linux, y los que lanzaron, en este caso Linus Torvald, el creador de Linux, generó el núcleo para intercambiarlo con los demás. Lo hizo software libre. Entonces, este software libre es como una receta de cocina que todo mundo puede tener, ¿sí? Para mejorarla y aportar su granito de arena y mejorarla, ¿sí? Entonces, yo siento que la sociedad debe de ser así, de que nuestros medios pueden abarcar muchas formas para el crecimiento social, ¿sí? Y principalmente eso es lo que esta plática tiende a hacer. Algo que yo ofrezco para ustedes, con mucho gusto, para que se entretengan un rato. Y otro factor, salen factores por todos lados. Cuando estábamos con la televisión, estábamos muy enfocados a una programación. Inclusive nosotros estábamos programados. La tele a lo mejor brindaba esa programación. Pero ¿qué es lo que queríamos ver? Entonces teníamos que ir a la televisión, sentarnos, ver la guía. Pues mi telenovela la voy a ver a las 5 de la tarde, ¿no? Con Humberto saliendo a cuadro. No, pero a mí me interesa este documental o me interesa esta película. Y solo teníamos esas cosas, ¿sí? Después vino los canales por satélite y los canales por cable, que también tenían una programación a seguir, ¿sí? No podíamos escoger nada, ¿sí? Ahora ya tenemos esa posibilidad, de escoger lo que se nos hinche la gana, ¿sí? Pero sí tengamos esa curiosidad, ¿sí? Y esa motivación de cómo vamos a guiarnos personalmente o a los pequeños o a los chavos para que puedan entrar en una dinámica de aprendizaje guiado por las personas y por ellos mismos. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo muy interesante de que los paradigmas se van a cambiar. E invito a las personas que no tienen mucha o no les gusta mucho la tecnología o entrar en los medios tecnológicos, a que tengan esa curiosidad. Apenas he estado viendo unas cosas que me llamaron la atención. Con esto de que los niños van a regresar, están tomando las clases desde la televisión, hay muchos adultos que tienen la curiosidad, fíjense, por eso les hablo de curiosidad, tienen la curiosidad de educarse, y hay personas mayores que están entrando en ese medio educativo, personas ya de la tercera edad que no terminaron su primaria, que se están educando por televisión. Ese es un factor muy aplaudible de las cosas que nos están tocando vivir, pero que también se pueden hacer por internet, ¿sí? No esperar el programa de gobierno que nos va a educar para hacerlo. Si nosotros tenemos la suficiente capacidad de guiarnos,
y de ser autodidactas la vamos a buscar por otros medios. Ocupemos también lo que está pasando ahorita. Las mamás que no terminaron la primaria, péguense a los niños. Péguense a los niños que están con la cuestión de aprender en ese momento, que sus clases de tercero, de quinto, de primero, etcétera, etcétera, aprender a leer, aprender a escribir, todas esas cosas lo pueden ocupar los adultos que no terminaron su educación. Y eso es muy interesante, ¿sí? Aparte porque tienes en ese caso una disciplina que se está poniendo de horarios a los que se están poniendo para los niños, para el aprendizaje. Aquí dice Alma, hola Alma, muchos saludos. También saludamos a Claudia Cruces. Hace rato sostuvo una interesante plática con Alma allá en Xochocotla, que los invito a ver su canal. Ese es otro medio de Silincali Radio, se los recomiendo mucho. Para que tengan otro conocimiento de lo que hacen personas por su comunidad, ¿sí? Eso también es muy valioso. La gente que puede aportarnos otras formas de ideas y de cómo están viviendo ellos sus momentos es muy valioso. ¿Sale? Bueno, ya para terminar, de platicar un poquito de todo esto. Es muy amplio. Les invito de veras a que veamos esta facilidad tecnológica que tenemos de otras maneras, ¿sí? Podemos aprender mucho, Aquí saludamos a Raúl Díaz. Raúl, muchos abrazos desde donde estés, en Cuautla, yo me imagino. A Raúl Díaz. Y que podamos compartir lo que somos de una forma muy padre hacia los demás. Podemos compartir lo que sea sin insultar y sin ofender, ¿sí? Y ampliar nuestros conocimientos con esa gente que está ofreciendo las cosas por esos medios, ¿sale? Entonces, los abrazo. Qué bueno que estuvieron aquí conmigo, aunque sea un ratito. Y pues ahora, para despedirme, les quiero compartir algo que tenemos por aquí. Dice Julio, ¿tenemos que actualizarnos? Sí, ¿sí? Tenemos que actualizarnos no a la fuerza, sino por gusto, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí se me hace lo que les mencioné hace rato, ¿cómo se llama? De que las gentes se están educando junto con sus niños, sería algo maravilloso, ¿sí? Lo que la gente puede abarcar con los medios tecnológicos, ¿sí? Ahorita les voy a cantar una canción de el gran Rodrigo González, que murió en el 85. Es una canción que a mí me gusta mucho y ojalá que me salga. Perdón si no me sale o algo así, pero soy muy lírico y pues ahora sí que ahí les va, para despedirme. Gracias, muchas gracias por estar conmigo. Los espero la próxima semana. Ahora sí que es un programa, es una programación. Les mando muchos abrazos y los invito para la próxima. Les mando la invitación, el que puede estar bien, el que no, pues lo ve después. No se olviden de visitar mi página de Humo Ediciones para si están interesados en Huitzilopochtli y Mictla, que son las novelas gráficas que tengo ahí. El comercialote. Bueno, a ver qué tal les parece. Permítanme un segundo. Qué tardado eres. Perdón. Esto me está fallando. Mientras les aviso que
Cada semana les estoy compartiendo un poco de lo que soy. ¿Sí? Aquí dice Julio, dice, necesidad muchas veces, aquí ya ando, ¿tenemos que usar computadora? Sí, sí, bueno, no podemos ya tener otras formas de comunicación si no lo hacemos por estos medios, ¿sí? Esta es una de las facilidades que tenemos. ¿Quién sabe por qué esta cosa no quiere ayudarme a llegar a ustedes? Permítanme. ¿Qué está pasando? ¡Qué pena! A ver. Veamos. Han de decir, híjole, este programa va a durar mucho por este silencio que estoy haciendo. Qué extraño. Bueno, se las debo para la próxima, ¿sí? Porque esta cosa no me va a dejar. Pero me voy a despedir así de ustedes. Muchos abrazos, gracias por su paciencia. Un abrazo. Aquí que dice Raúl, esto es un ejemplo claro que la adaptación ante circunstancias adversas. Sí, y muchos abrazos, Raúl. Saludos, nos vemos la próxima semana. Bye. El que quiera lo puede ver después.